¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana, una jornada importante porque básicamente hubo dos novedades. La primera es que el plenario de comisiones no va a comenzar a las 10 de la mañana, va a comenzar a las 18, un horario poco habitual. Y el otro dato en términos parlamentarios, económicos, sociales, muy importante, es que va a ingresar hoy, todavía no está confirmado el horario, lo que era el viejo impuesto a las ganancias. Parece de locos porque votamos su derogación allá por el mes de septiembre, pero vuelve ahora con otra denominación, es el impuesto a los ingresos. Así que una jornada con mucha información y con 3 o 4 cuestiones por lo menos centrales para resolverse antes de que termine la noche, para terminar de firmar dictamen y sesionar el jueves. Hay mucha información en mi compañera, primero ella, Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Que dice buen día. Pero, ¿cómo le va, Patito Méndez? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Pero Bueno. Ha sido un enero... Sí. Está siendo un enero ajetreado, poco habitual en la Cámara de Diputados, en el Congreso, podríamos decir, porque, bueno, yo no recuerdo que haya un receso legislativo con tanta información y con tanto movimiento en la Cámara de Diputados, y obviamente tiene como razón de ser el envío por parte del Poder Ejecutivo de esta ley ómnibus, también del decreto de necesidad y urgencia que dictó Javier Milei allá por fines de diciembre del año pasado, y ahora, como vos bien decís, en cualquier momento llega a la Cámara de Diputados este impuesto a los ingresos que indudablemente va a generar bastante debate. Es un pedido de los gobernadores, seguramente se van a discutir las escalas, el piso mínimo no imponible. Bueno, va a ser una discusión intensa, pero lo cierto es que los gobernadores estaban detrás de este impuesto porque es coparticipable. Muy bien, y anoche lo leí tarde en letra P, serían como las 23, a Mauricio cantando. Dije, está escribiendo a esta hora, hoy no viene, pero acá está cantando. Bueno, a ver, cuente cantando un par de temas sensibles. ¿Por qué se reúne el plenario a las 18, no a las 10 de la mañana? ¿Por qué llega a ganancias? Bueno, a esa hora todavía no teníamos la convocatoria de la comisión del plenario que finalmente conocimos hoy, que va a ser a las 18 horas. Me parece que faltaban definir algunas cuestiones logísticas, faltaban llegar algunos diputados seguramente de sus provincias y a su vez definir un poquito cómo está la negociación política, porque el panorama que uno tiene para esta tarde es que por un lado tenemos garantizado un dictamen a favor de la ley de bases y puntos de partida por parte de la Libertad Avanza, y hay un dictamen en contra de Unión por la Patria. En el resto de los bloques estaban definiendo qué hacer. Se sabía que el PRO se inclinaba o casi que tenía decidido firmar con la Libertad Avanza, y el resto de los bloques, que se conocen periodísticamente como dialoguistas, que están dispuestos a que se apruebe alguna versión de este proyecto, discutían internamente si convenía firmar en disidencia o hacer el propio dictamen. El final es el mismo. En cualquier caso, llegado el momento del recinto, estas bancadas van a definir si algunos artículos pasan o no pasan, y si no pasan, si hay una nueva redacción. Pero bueno, el gesto político de hacerlo con un proyecto propio es un poco lo que estaban discutiendo. Me parece que todo esto demoró la decisión de la convocatoria y la vamos a tener a las 6 de la tarde. Vaya a saber hasta qué hora. Bueno, y una pregunta para ambos, porque no tengo la respuesta. Pero ayer estuve hablando con gente muy ligada al bloque cordobés. Y entonces me decía, mira, tenemos tiempo para hablar con vos porque la reunión de los cordobeses, creo que era de gran parte, incluso eran más allá de los cordobeses, estaban los querían socialistas. Querían hablar con vos. No, ¿sabes por qué? Porque no podían participar los asesores. Estaban resolviendo el tema del aumento de retenciones, donde según ellos me dicen, mira, nosotros tenemos voluntad acuerdista, nosotros queremos cerrar, pero somos como muy intransigentes naturalmente en el tema de retenciones. No queremos subir del 31 al 33%. Digo, ese tema, cuando pregunté anoche tarde, tampoco se había saldado. El tema de retenciones y tema de jubilaciones son los dos temas que siguen en una nebulosa y que me da la sensación de que hoy uno no ve el número para que sean aprobados tal como quiere el presidente de la Nación, aún con las nuevas versiones, ¿no? Me parece que retenciones, el sector este de la oposición no quiere que suba ninguna, ni siquiera la de los subproductos de soja, como decía recién. Y el tema de jubilatorio es el lío de siempre cuando hay una nueva fórmula, que es el famoso empalme con la anterior, y si no se queda algo en el camino, creo que va a haber una discusión técnica y muy precisa hoy a la tarde sobre ese tema. A ver, Serra Laura, digo, uno tiene que estimar que va a haber 2 dictámenes hoy.
En principio sí, 2 dictámenes. Uno el del peronismo, presuntamente con la izquierda tal vez, y otro del conjunto de lo que es el PRO, Libertad Avanza y Hacemos. Vamos a ver cómo termina la discusión. Yo, estimo por las declaraciones que hicieron ayer los distintos bloques dialoguistas, es que habría, siempre lo pongo en potencial, 2 dictámenes. Seguramente un dictamen, como vos bien decías, del kirchnerismo y la izquierda en contra, rechazo a la ley de bases, pero habría otro dictamen suscripto por los distintos bloques dialoguistas junto con el oficialismo en disidencia, con disidencias. ¿Esto qué quiere decir, Pato? A ver. Esto facilitaría que el dictamen que manda, es decir, el dictamen de mayoría con más firmas, es decir, el que comienza a debatirse en el recinto, va a ser el del oficialismo. De lo contrario, claro, primaría el del kirchnerismo. Aquí la cuestión de la cantidad de firmas que tengan los dictámenes es clave. Sí. Por eso es que yo lo que observaba ayer es que pese a las disidencias, pese a los reparos que persistían ayer respecto de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo al texto de la ley de bases, habría predisposición a facilitar el tratamiento en el recinto y para eso seguramente firmarían en disidencia. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Esto resuelve la situación de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en el recinto es ahí donde se va a definir la letra chica de la media sanción que finalmente va a ser girada al Senado. Es decir, que lo que salga del dictamen de hoy no necesariamente va a ser lo que termine siendo aprobado, porque en la discusión en particular de cada uno de los artículos, ahí sí el oficialismo va a tener que exhibir, dar muestras de cierto manejo político para no perder artículos claves. Ahí voy a una cuestión, gente inteligente con la que hoy comparto como siempre el programa, pero digo, a ver, el oficialismo, hablo del Ejecutivo, no está jugando con esto. ¿Qué es esto? Esto es que para, por ejemplo, el radicalismo y para, por ejemplo, los cordobeses, para Hacemos, hay muchos artículos que son intragables y que van a votar en contra. Pero que al final, cuando la opción es o con nosotros, que es intragable, o con el peronismo, terminan optando por lo intragable porque nada es más resistido para sus votantes que ser funcionales al peronismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. La cuestión es que no necesariamente vos tenés que mostrar un rechazo visceral a todo el proyecto. No, claro. A ver, vos podés votar en general. Sí, claro. El proyecto, con lo cual ahí te despegás del kirchnerismo. Claro. Y después, en particular, en el tratamiento artículo por artículo, tratar de, juntar un caudal de votos para modificar lo que el Poder Ejecutivo insiste en llevar adelante. Por ejemplo, la cuestión de las retenciones, que parece ser el denominador común de las distintas bancadas dialoguistas donde no habría acuerdo, ¿no? Vamos a repasar, después lo vamos a repasar con las placas, pero acá estamos hablando de una imposición importante para determinados productos, sobre todo los derivados de la soja, que, genera bastante resquemor en las provincias productoras de la zona pampeana, que, ya manifestaron su disconformidad respecto de cómo el Poder Ejecutivo ha, modificado el texto respecto de la iniciativa original. Bueno, cantando una pregunta, digo, que ingrese este impuesto, el ex impuesto a las ganancias, digo, ¿esto es un elemento de negociación con los gobernadores para decirle no te quedás huérfano porque el 60% de este impuesto se coparticipa? Pero digo, no sé qué data global tenés, pero yo lo he visto y leído a el gobernador de Santa Fe, Puyaro, diciendo, yo no quiero ser la cara del regreso del impuesto a las ganancias. No quiero ser la cara del tipo que joroba a los santafesinos que cobran 800.000 pesos. Bueno, va a ser un tema, porque el problema que tenían los gobernadores, en realidad, que plantearon, sobre todo los no peronistas, como me gusta decirle a mí, que se reunieron el último domingo, es que las reformas que plantea el proyecto de ley de bases no incluyen nuevos ingresos para sus provincias. Estamos hablando de, por ejemplo, aumentar las retenciones, que no son coparticipables, la cuestión del recorte jubilatorio, son temas que no les llegan a ellos, y planteaban, si encima vas a bajar bienes personales, que era parte del proyecto de la ley de bases, a nosotros nos queda menos dinero y no nos beneficiamos de los nuevos ingresos. Sí. La manera de resolver eso, que se viene hablando desde diciembre,
es aumentar de vuelta el impuesto a la ganancia. Acá hay un tema, Pato. A ver. Las provincias chicas son las que más se benefician con el retorno de lo que es el cobro de ganancias a la cuarta categoría, porque se coparticipa y son las que más reciben proporcionalmente. Me hablaban de provincias chicas que tienen hasta 2 meses de sueldo garantizado solo con esa ley. Las provincias grandes no solamente que son las que menos se benefician, sino que también son las que más trabajadores tienes alcanzados por ese impuesto. Exactamente. Que serían alcanzados, estos 800.000 que serían alcanzados. Por eso me parece que el debate que aparentemente va a ser como por un tubo, creo que va a ser más complejo de lo que parece. Y atención con las provincias patagónicas. Sí. Petroleros, portuarios, son los que de alguna manera entrarían a pagar este impuesto ahora. Hay que ver qué postura toman. Y como dice Serra, digo, si vos aprobás el dictamen y aprobás en general, después la verdad que va a ser muy a suerte y verdad cada uno de los artículos, ¿no? Donde siempre gobierno va a tener que trabajar para los 129 y puede tener sorpresa, ¿no? Los oficialismos cuando tienen minoría, no es el primer caso, nos pasó en el PRO, lo vimos en el PRO, tiene que construir una mayoría, no solamente para la votación general, sino para la votación en particular, que es cuando te reescriben, te pueden reescribir la ley entera, sin límites. Por lo tanto, me parece que el trabajo en cada ley va a ser ese, ¿no? Estamos. Laura Serra, 11 de la mañana, 11 minutos, diga Serra. 11, Capicúa, muy bien. Vamos a hacer un repaso, chicos, de las modificaciones que ha dispuesto el Poder Ejecutivo sobre el texto original del proyecto de ley de bases que presentó el Poder Ejecutivo, ¿no? Vamos a señalar las más importantes. Por ejemplo, facultades delegadas. Vos sabías, Pato, que este ha sido un punto bastante cuestionado porque la oposición, incluso los dialoguistas, señalaban y señalan todavía de que el proyecto original establecía o pretendía demasiadas delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Darle facultades al Poder Ejecutivo para legislar, sin pasar por el Congreso. Eso, de alguna manera, en varias materias, que era una disquisición que yo tampoco la tenía tan presente. Porque son facultades delegadas en lo económico, en la salud, en la educación, ¿no? Efectivamente. Que la verdad que, bueno, se puede reducir también la cantidad de ítems. Y siguen pidiendo los dialoguistas todavía reducir más la delegación de facultades, ¿no? Absolutamente. Lo que ha concedido el Poder Ejecutivo es eliminar la emergencia en materia social y de defensa y se redujo el plazo de las delegaciones legislativas a 1 año con la posibilidad de prorrogarlo por 1 año más con aprobación del Congreso. Recordemos que la iniciativa original planteaba 2 años con la posibilidad de una prórroga por otros 2 años más, es decir, prácticamente el mandato entero de Javier Milei. Esto no fue aceptado y ahora el Poder Ejecutivo lo ha corregido. Igual, como vos bien decías, Pato, hay algunas emergencias que todavía la oposición dialoguista no está de acuerdo en conceder, sobre todo, y te voy anticipando, la cuestión tarifaria, que, es un tema porque están derogando la ley de zona fría. Y eso ha generado bastante problema. Seguimos adelante, chicos. A ver. Movilidad jubilatoria, otro tema complicado. El gobierno va a cumplir, dice, en el texto que mandó el Poder Ejecutivo, con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, es decir, la fórmula que se sancionó durante el gobierno de Alberto Fernández, que básicamente consiste en actualizar los saberes por variación salarial y recaudación. Recaudación de acceso. Exactamente, exactamente. A partir de abril, la actualización será automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Y este tema también genera resquemor porque si bien los diputados dialoguistas querían justamente una indexación mensual por IPC, querían o pretenden que esto se gatille a partir de enero, ¿no? Entonces, no es azaroso que hayan puesto abril porque el gobierno estaría esquivando los meses de mayor inflación, ¿no es cierto? Estamos hablando de diciembre, que terminó con 25,5%. Enero, que va a seguir más o menos el 20%, el 20%, igual, febrero tal vez sea un poquito menor,
pero estamos hablando de inflaciones muy altas. ¿Quién me llamó la atención, Laura, en este tema? Porque estaba como muy firme diciendo, no puede pasar esto, descuidar estos 3 meses. Fue una radical como Karina Banfi, por ejemplo. La vi muy crítica estos 3 meses. Sí, absolutamente, por eso digo, pero es un tema. Son es un 35, tema claro. que dice el gobierno que, a ver, pretende ahorrar, entre comillas, ¿no? El 0.4 puntos de PBI. Sí. En Medio punto. Exactamente, los bloques dialoguistas creen que es mucho mayor el ahorro, 0,9 dicen ellos. No, 1.2. ¿Ah, sí? 1.2. Creo que la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo unos informes con variables, claro, de lo que sería quedarse sin fórmula y ajustar algunas, y en algunos casos creo que si solo se ajustaban las jubilaciones más bajas, claro, y no las que son 2 o 3 mínimas, se ahorraba más de un punto. Así es. Se ahorraba más de un punto. Porque bueno, si bien la mayor cantidad de jubilaciones son de la mínima, el universo de jubilaciones es tan alto, totalmente, que tomás el porcentaje menor, que son las jubilaciones más altas, y te da un ahorro importante, ¿no? Claro. Absolutamente. Claro. Bueno, chicos, seguimos adelante. Blanqueo de capitales, este es otro capítulo del proyecto de ley. Se establece que los sujetos no residentes que adhieran al régimen no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros. Estoy hablando de las modificaciones, ¿no? Serán sujetos excluidos los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol, en esa función, justamente los últimos 5 años. También la Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que este régimen de blanqueo ha sido uno de los más permisivos, de alguna manera, de los últimos años. Así que seguimos adelante, por favor. Bueno, seguimos con blanqueo de capitales, se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme. Y esto también es un punto polémico. Se define que lo producido del impuesto especial de regularización, es decir, lo que recaude el Poder Ejecutivo, el Tesoro, a partir de este blanqueo, va a ser destinado a la capitalización del Banco Central. Habrá que ver si los bloques aceptan esta concesión al Banco Central. Claro, porque si no me equivoco, Laura, tiene que ver con que, por ejemplo, acordate cuando se votó el impuesto a la riqueza en su momento, creo que era en el 2021, 2022, me parece. Sí. También ahí se predestinaba el destino que iban a tener los fondos, ¿te acordás? Absolutamente. Iban para obra pública, sí, iban para determinar. Para el RENAVA, acá, para Banco Central. Acá es Banco Central, claro. Acá es el Banco Central. Las retenciones agropecuarias, otro capítulo bastante conflictivo, se elimina toda retención para 36 productos de las economías regionales. Acá vamos a hacer un breve paréntesis porque si bien era una es una concesión a las economías regionales, a los diputados dialoguistas, hay varios bloques que plantean que esto no es suficiente, que debería ser más abarcativo. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo. Vamos un poquito para atrás, chicos. Sí. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación y solamente se le mantiene esta facultad al gobierno en caso de querer reducir las retenciones, no para subir las retenciones. Es decir, si el Poder Ejecutivo pretende subir retenciones, sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Vamos ahora sí al siguiente capítulo, reforma electoral y política. Se postergó para marzo, para el periodo de sesiones ordinarias, el debate sobre la elección de diputados con el sistema de circunscripciones uninominales, un tema que la verdad poco y nada tenía que ver con la urgencia fiscal que hoy está atravesando el gobierno, y con ese argumento los bloques dialoguistas pidieron que se retire del proyecto de ley. También se postergó para marzo la derogación de la ley de las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados. Todo esto va a ser postergado entonces para las sesiones ordinarias del Congreso. ¿Qué más? No sé si tenemos algo más, pero hablando de postergaciones, también se trasladó para marzo todo lo que tiene que ver con el capítulo judicial, Pato. Está claro. Todo lo que tiene que ver con instauración del juicio por jurados, el traspaso de la justicia nacional. Es más o menos lo que tiene que ver en torno a la cuestión electoral, no es de necesidad y urgencia también, efectivamente. Quedaron algunas cosas del Código Civil, ¿no? Algunas cosas creo que del Código Algunas cosas quedaron, otras cosas que fue el pedido de la jueza Aida, ¿no? La jueza Camel Maher de Carlucci. Exactamente, bueno, quedaron ya para
para su debate en marzo próximo. Esto ha sido básicamente lo central, ¿no? Sí. Por supuesto hay muchas cosas más. Seguramente van a ser motivo de debate en la comisión de hoy. El tema es que dicen autoridades del oficialismo que ya no hay más margen para más cambios y vos tenés como explica Cantando, un montón de diputados que dicen queremos más modificaciones porque si no, no acompañamos. Una modificación que apareció ayer, que habrá que ver si es un grito en el desierto, pero habló el diputado Mirabella, que es del peronismo santafesino, pero cercano en espíritu a los cordobeses, en un viejo reclamo que alentaba a la coalición cívica, que es decir, che, ¿por qué cuando necesitan plata siempre van por nuestra clientela electoral, que es el chacarero cordobeso santafesino? ¿Por qué no miran, por ejemplo, otra vez vamos a un tema viejísimo, como es el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego? Volvió Mirabella con eso, siempre ahí lo acompaña la gente de la coalición cívica, pero no sé si esto va a poder prosperar o no. Hay un tema que tiene que ver, algunos sectores de la oposición quieren reflotar esa separata que fue incluida en el último proyecto de presupuesto que envió Sergio Massa. Hacemos Coalición Federal, que es uno de los bloques que puede aportar los votos para el quórum. Planteó, releámosla, quizá tiene cosas que están piolas, recordemos que una de los principales temas a tocar ahí es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, también el tema de los jueces que no pagan el impuesto a las ganancias y varios temas más que son de alguna manera ahorros impositivos que tendría el gobierno si tocara eso y no debería aplicar lo que tiene que ver con aumento de retenciones. Porque todo lo que miden es, como contaba Laura recién, tal cuestión significa 0.4 del PBI, tal significa un punto, la separata lo mismo. Hay un punto con las retenciones, yo me canso de repetirlo porque el gobierno lo plantea, venimos de una devaluación de 100%. Claro. O sea que vos lo que le decís a una economía regional o al campo es, de ese 100% te saco una partecita, 2 puntos, 15... Ahora, por lo pronto es 100%, porque una devaluación del 100% no teníamos hace mucho. ¿no? Y bueno, en tal caso, en ese contexto se plantea el aumento de las retenciones, pero es un tema conceptual. Porque el productor pasó de vender antes a $1 a 3.65, ahora vende $1 a 800. De un día para el otro. Exactamente, por eso yo te cobro más retenciones, efectivamente. Exactamente. Lo que pasa es que cuando vos le aplicás el 33% al 800 y pico, le queda $1 de 500 y pico, frente a $1 de 1.200, que es el dólar blue. Igual el que se va pero a 30, nada, es una historia que no la termina nunca. El que se va a 33 venía pagando 31. Exactamente, no, ya sé, sí. El tema es que para los gobernadores, digo, porque Charlora está instalado acá, es una cuestión como de sobrevida para ellos. Es un tema electoral. También, es un tema electoral, hay un electorado organizado. Pero de alguna manera me da la sensación que varios gobernadores quisieron aprovechar esta situación como para hablarle a esa porción de sus votantes y ponerse en defensa, ¿no? Además hay otra cuestión, me parece meramente económica. La retención no le toca nada, casi nada a la provincia, viene para la nación, ¿no? En cambio, si hay menos retenciones, digo, presuntamente el productor, la que ganó, la gasta en la provincia. Y eso beneficia al gobernador también, ¿hay algo de eso? Me parece que sí, es uno de los temas que hablábamos recién con el tema de ganancias. Los gobernadores están enojados porque el único impuesto que se sube es el que no se coparticipa, pero creo yo que es un tema más que nada de hablarle a su tropa electoral que otra cosa, ¿no? Me parece, digo, tratando, no sé qué habrán averiguado ustedes, pero me parece que el gobierno dice, che, yo tengo que hacer el ajuste, me votaron en todo caso para eso, lo dijimos, y ya estoy haciendo, me pongo en lo que puede pensar el Ejecutivo, ya estoy haciendo, si querés, demasiadas concesiones en el tema jubilatorio, para mí hubiese sido peor, te estoy prometiendo esto, estoy prometiendo que a partir de abril vamos a actualizar. Por favor, si te doy eso, no me jorobes con los ingresos, deja que avance con las retenciones. Sí. Es la cabeza del Ejecutivo, me parece, ¿no? Bueno, sí, es el planteo, es el proyecto. Claro. Lo que pasa es que me parece que el tema de retenciones se tornó ya en una discusión conceptual, política, y no tan tangible de lo que tiene que ver con las propuestas del gobierno para recaudar unos pesos más, porque también es cierto que si aumentás impuestos a sectores sensibles que están teniendo pérdida de poder adquisitivo, es un tema, porque no solo que va a ser complicado hasta recaudar en ese caso. Claro. No, y además, no te queda nadie afuera. Están ajustados los jubilados, ajustado el trabajador que cobra 800.000 pesos, ajustado el productor agropecuario porque tiene más retenciones. Claro, sí. Y estamos ajustados con el tiempo. Me piden ya el corte 11:25. Ya ven.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, ahí estamos, imágenes del Congreso de la Nación. Estamos esperando al señor Gonzalo Solabarrieta. Recordamos, hoy hay reunión de plenario de comisiones a partir de las 18. Un horario que no es el habitual. Uno se imagina que es para terminar de sellar los acuerdos que se empezaron a gestar en el día de ayer, incluso antes, para tratar de que
el plenario de comisiones y la firma de dictámenes sea lo más ordenada posible y que haya la mayor cantidad de cuestiones saldadas o resueltas. Estamos con Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buen día. Buen día, Pato, para vos, para Laura, para Mauricio, para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Estamos aquí en el recinto donde, por lo menos si nos guiamos de las palabras del presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, aquí podría haber una sesión especial el jueves. Esa es por lo menos la idea principal que tiene el bloque oficialista. Pero en principio, esto que mencionabas, hoy por la mañana, temprano, llegó la nota con la convocatoria para hoy a las 18, exacto, 6 de la tarde, anexo C en la sala 2, donde hemos tenido las 6 reuniones anteriores plenarias entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales. Se van a reunir justamente para darle el tratamiento y el dictamen, pero que pueden ser más de uno, respecto a la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. El dato que puedo sumar, Pato, y no tanto del sector legislativo, sino más bien del sector trabajador de la Cámara, que se tiene que ir preparando para esta jornada, es que por lo que me han dicho, esto puede llegar a superar en cuanto a lo que dure esta comisión la medianoche, sin dudas. No me voy a animar a tirar un número exacto, puede ser la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, pero sí que puede llegar a superar, sin lugar a dudas, la medianoche esta jornada que va a comenzar, como bien decías recién, a las 18 en el anexo C. Perfecto, caballero. Así que nada, cualquier otra cuestión, nos estamos comunicando con vos, Gonzalo, y esto tiene que ver, recién hablaba con colegas de la prensa escrita, que dicen cómo se va a armar esto, porque tenés un agregado. Mañana hay paro, los cierres a veces pueden ser un poco más tempranos, vamos a estar muy atentos a lo que hoy se resuelva, así que nada, va a ser un cierre con bastante tensión, me parece, Serra, ¿no? Por lo menos con bastante expectativa. Yo creo que Gonzalo, la verdad, creo que ha sido bastante exhaustivo en el sentido de que va a haber una sesión importante de discusión. Va a ser la antesala de la discusión en el recinto, ¿no? Lo que va a suceder hoy en el plenario de las comisiones. Son las 3 comisiones más importantes que hoy tiene la Cámara de Diputados. No sé cuántos diputados juntan en total. 115 creo que son. Sí, o sea que algunos ocupan 2 comisiones. Efectivamente. Pero para tener mayoría mitad más uno necesitas de 57 firmas. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver el preludio de lo que va a ser el debate en el recinto. Tal vez el próximo jueves, todavía no ha sido convocada la sesión especial. Se presume que sería el jueves y que se va a extender por varias horas, sobre todo si en el dictamen no están resueltos estos puntos conflictivos que acabamos de enumerar en las placas. Seguramente ahí es donde va a estar la discusión más fuerte. Vamos con el diputado Nicolás Massot, un hombre también muy importante, en un bloque donde yo digo que no hay tropa, porque generalmente uno conoce bloques a veces grandes, donde uno conoce 1 o 2 caras y el resto acompaña. Acá está Miguel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, los santafesinos del socialismo, los cordobeses. Es un bloque, repito, distinto, con mucho debate y donde nadie puede arriar fácil a nadie. De ese bloque dice esto Nicolás Massot. A ver. Las retenciones a las economías regionales terminan castigando uno de los pocos sectores que va a ser expansivo en este contexto tan recesivo y lo que va a realmente generar empleo y divisas en el país, que son las economías regionales y los sectores exportadores. Ahí nosotros tenemos un límite importante, estamos trabajando en determinadas alternativas que ya le hemos preparado al gobierno para encontrar el equilibrio fiscal mirando el gasto tributario del Estado, es decir, todos los regímenes que tienen alícuotas diferenciadas de impuestos, que son muy voluminosos, que son muy grandes, muchos de ellos tienen razón de ser, que nosotros inclusive compartimos, pero es importante que en estos momentos en donde los estados tienen que mirar a la sociedad y pedirle un esfuerzo, ese esfuerzo sea equitativo, sea parejo y no recaiga solamente, como en la primera propuesta del gobierno, en los jubilados, en los asalariados y en las economías regionales. El planteo es no acompañar ningún aumento de retenciones.
pero al mismo tiempo acompañar al gobierno en que encuentre las alternativas, que insisto son muchas y mucho más equitativas, para que no se pierda el equilibrio fiscal. El gobierno está intransigente en una postura diciendo que el único camino para cerrar el déficit es gravar a las economías regionales y a las exportaciones. Nosotros creemos, por el contrario, que ese es el camino diametralmente equivocado. Creemos que el país tiene que ir a una desregularización, por supuesto, en eso acompañamos, tiene que ir a un sendero de equilibrio fiscal, por supuesto, en eso acompañamos. Simplemente no creemos que eso lo tengan que pagar jubilados, que eso el gobierno lo ha concedido, ha retrocedido en su planteo de ajustar a los jubilados. Creemos que no lo tienen que pagar los asalariados con el impuesto a las ganancias, después de todos los aumentos que se han propinado en prepagas, en colegios, en tarifas, en combustibles, y creemos que no lo tiene que pagar el sector exportador, que es lo expansivo, que es lo que genera empleo en la Argentina y lo que genera divisas. Sí. No acompañamos el aumento de retenciones, pero sí queremos acompañar al gobierno. Y después explicaba sus diferencias. Me acordaba de la adenda, esa que en su momento se había manejado, que había mostrado el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Usted también había hablado de esa adenda, la separata, ¿no? Bueno, separata, de alguna manera claro. Massot anticipa que hoy se va a hablar de ese tema, claro, en la reunión de comisión de esta tarde, que va a plantear que lo que quiere plantear el sector de ese sector de la oposición es, acá hay ingresos tributarios, en realidad está claro, la posibilidad de recaudar más por determinadas actividades y evitar algunos sistemas de recaudación como este que vamos a repasar, que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones, uno de los puntos neurálgicos, tal vez el que más lejos esté de un acuerdo. Son un par de artículos, se pueden cambiar, pero por lo pronto no hay, hoy por hoy, uno no ve los votos en el recinto para aprobar esta alternativa de subir las retenciones. El proyecto original es el que está, es el que se presentó. Se sube de 31 a 33 lo que son los subproductos para la soja, esto es la soja elaborada, ¿no? El aceite, la harina. Hoy la soja tiene 33, bueno, se iguala lo que es la industrialización de esa oleaginosa y el resto se eleva a 15%, o sea, el que tenía 7, 8, 10 se va a 15%. También las economías regionales se van a 15 y se crean, insisto, este es el proyecto presentado, alícuotas de 8% para la actividad vitivinícola y el aceite de limón. Esto es lo que generó un gran debate en este mes y ayer... Perdóname, una consulta. Sí. ¿Por qué vamos sobre la actividad vitivinícola, que es el vino, y, por ejemplo, se han bajado retenciones en lentejas y otros productos? Esto es el proyecto original, Claro. Ojo, esto ya se bajó. Claro. Esto ya se bajó. Este es el proyecto original. Está. El proyecto propone subir, crear en realidad una alícuota de 8% a la actividad vitivinícola y el aceite de limón. Entre las propuestas de modificaciones que envió el gobierno se encuentra la eliminación de retenciones a 35 actividades de economías regionales, está la actividad vitivinícola entre ellas, y se prohíbe al Poder Ejecutivo subirlas, solo podrá reducirlas, dice el proyecto, si de alguna manera puede considerar que no se compromete la sostenibilidad fiscal. Eso es lo que plantea el proyecto. O sea, por un lado el gobierno había propuesto subir las retenciones de los subproductos de la soja de 31 a 33, elevar el 15 al resto. Lo que propone hacer, y lo vamos a ver ahora desmenuzado en actividades, lo que decía recién, es que 35 actividades de economías regionales no sean parte de ese aumento, que tengan retenciones cero, y que en tal caso el gobierno, para el resto de las retenciones que sí van a subir, pueda bajarlas cuando considere que le den los números y en ningún caso pueda subirlas. Vamos a ver cómo quedaría el panorama. Bueno, soja no se toca, 33 es lo que está, lo que sí se toca, como decíamos, son los subproductos para la soja. Acá hay un debate, obviamente, de sectores de la oposición que dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué voy a hacer harina o aceite si puedo, si tengo el mismo impuesto? Bueno, obviamente no es la única carga impositiva las retenciones. Trigo y maíz suben de 12 a 15. Acá vemos que lo que es la actividad agroindustrial sí tienen un toquecito de suba de las retenciones para llegar a ese 15% que pone como piso el proyecto de ley, ¿no? Entonces, el trigo y el maíz que tienen 12 suben a 15, el girasol que tiene 7, mucho, sube a 15, y la carne de 9 a 15. Recordemos... Por eso se te enoja la pampa con la carne, por ejemplo, en Buenos Recordemos, Aires, yo soy reiterativo, estamos hablando de que la retención es sobre el valor de venta, que es un valor en dólares, o sea que el ingreso en dólares con la devaluación se duplicó, ya podemos decir que más que se duplicó, pasó de 360, 370 800 y pico. a 830, o sea que estamos hablando de un 120%,
y hay un toque de aumento, en este caso, con los porcentuales que vemos, con las retenciones para estas actividades. Y vamos a la otra placa para ver cuáles son las economías regionales que no tendrán retenciones según la versión que conocimos ayer, que es la versión que hoy se va a defender por parte de La Libertad Avanza en el plenario de comisiones, ¿no? Estas actividades, olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteos, frutihortícola, incluye limón, salvo y aceite esencial, hortícola, porotos, lentejas. Sigamos repasándolas. ¿Y por qué las repasamos? Porque algunos sectores de la oposición que pueden garantizar los votos para que exista esta ley, están reclamando otras actividades que no están incluidas, ¿no? Arveja, papa, todas estas están incluidas, ajo, garbanzo, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos. Sigamos con las actividades que no van a estar incluidas en el aumento de retenciones: lana, maíz pisingallo. Pensemos que ahí es una variante del maíz. Sí. Lo que piden los representantes de la pampa húmeda hubieran pedido que no suba para el maíz en general, claro, no para una variante del maíz. La floricultura, forrajería, ovoproductos, jojoba, girasol confitero, otra vez una variable del girasol y no el girasol en sí, alpiste, mijo, lana, trigo sarracero, lo mismo, ¿no? Trigo, maíz, girasol, claro. Sube el grano, pero ciertas variantes se salvaron porque se consideran parte de economías regionales. Quinoa, lupinos, sigamos con las actividades, lino, vitivinícola, aceite esencial de limón, que era el que se creaba, vitivinícola, sí. Aceite esencial de limón, el proyecto lo crea una alícuota del 8% y con estas modificaciones directamente no tendrían retenciones. Algodón textil, forestal, acá hay mucha presión de la industria maderera de Misiones. Y el maní, que es la actividad predilecta del sur de Córdoba, de Río Tercero, que no tiene retenciones y va a tener... que por eso el reclamo de la diputada por Río Tercero. Claro, la diputada Browen de Koning, sí. Que recordemos que es de Río Tercero, y que hizo el reclamo. Bueno, estas actividades, según esta última versión propuesta por el Poder Ejecutivo, no tendrían ninguna retención a las exportaciones. El resto sí, aumentaría, como decíamos, su producto de soja y también el resto de los productos agroindustriales. Desde la 18, esto se va a debatir en comisión. Es el punto más difícil de llegar a un acuerdo. Bueno, le sumamos esto que está señalando, un dato. Acaba de hablar para los medios el gobernador de Córdoba, Yarlora, que se instaló lunes y martes, sabiendo que estamos atravesando jornadas importantes. Se instaló desde ayer, Yarlora, en la ciudad de Buenos Aires, participa de un montón de reuniones. Acaba de hablar, dijo: necesitamos una Argentina productiva, no tienen que ir contra los sectores productivos, y dijo algo que tiene que ver con la firma del dictamen y con la eventual sesión del jueves. Si no quieren discutir más, que se vaya cada uno a su propia votación y que cada diputado sabrá qué votar a favor y qué votar en contra. No es necesario más desgaste, dice Yarlora. Habrá que ver, por lo tanto, como decía en algún momento, sugirió Laura Serra, tal vez se apoye en general, pero cuando se vote en particular cada uno de estos temas, bueno, habrá que ver y contar cómo levantan la mano, ¿no? Efectivamente, Pato, y acá hay que seguir no solamente la votación en particular de cada uno de los 500, creo que quedaron 540 y pico, 114 menos que antes, sí. 141. Sí, 41, tenés razón, sí. 141 sí, menos 141. que antes. O sea, no solamente hay que ver el debate artículo por artículo y cómo quedan, sino qué diputados votan cada cosa. Claro. Porque lo que podemos ver, o lo que seguramente vamos a ver en ese debate, es que dentro de los propios bloques puede haber rebeldías. Claro, totalmente. Entonces, los votos que se presumían seguros... No son un bloque homogéneo, 23, 35 o 37, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces vamos a tener dentro de cada uno de los bloques, supuestamente dialoguistas o llamados dialoguistas, vamos a tener tal vez algunos diputados que se aparten de lo que defina el bloque en general y voten en particular distinto a lo que manda el jefe de la bancada. Incluso me pongo en la piel de Toto Caputo. ¿Quién le garantiza a Caputo que el 33% de la soja, eso se va a votar? ¿Está garantizado eso? Claro. No, hoy por hoy ni siquiera tenemos los votos para eso. Claro. No tenemos los votos. Hoy no están los votos para eso. Es un tema, claro, salvo que lo vote Unión por la Patria. Claro. Pero no se me ocurre. Exactamente. En ese artículo en particular
Unión por la Patria levante Por eso la mano. digo, no sé cuál es la estrategia. Bueno, sesionemos. Bueno, sesionemos, pero contemos bien los votos, porque después te podés llevar algún chasco, como decían. Es que no te queda otra. Llega un momento que el acuerdo lo tenés que cerrar en algún momento. Ya van varias semanas de idas y vueltas, de versiones, de borradores que van y vienen. Y me parece que el gobierno agotó las instancias de negociación. La semana pasada estuvieron funcionarios acá dialogando con cada uno de los sectores de la oposición que quieren colaborar o quieren aprobar alguna versión del proyecto y se llega a los consensos que puede llegar, ¿no? Realmente. Por eso me parece que esta propuesta de algunos sectores de la oposición es, bueno, si tenés problemas fiscales con los que voy a votar, bueno, discutamos la parte fiscal también. Y además de Yarlora también es muy activo Puyaro, ¿eh? No creo que vino Puyaro, pero bueno, no necesitas venir, estás a 300 kilómetros, hablas con todo el mundo, pero resolviendo un montón de cosas también. Puyaro, bueno, y Puyaro, si bien no tiene diputados radicales en el bloque, pero sí hay dos diputados que digamos, están muy cercanos a él, que es Mónica Fein. Claro. Y me queda... Esteban Paulón. Ahí está, Paulón. Recién llegado, claro. Gracias, Mauri. Que bueno, que son dentro del bloque de Hacemos, que comanda Pichetto, son los más duros. También Margarita Stolbizer. Son aliados muy directos los socialistas de Puyaro en Santa Fe. También hay que poner un ojo en el bloque radical, sí, claro. Porque si bien vemos que hay un ala más proclive a ayudar al gobierno, por lo menos a llevar el dictamen al recinto, hay otra ala del radicalismo más dura que se plantan más, no en contra, pero más críticos respecto de cómo está quedando el dictamen. Con lo cual, ahí hay que ver efectivamente hasta qué punto va a haber disciplina partidaria. Yo creo que no la va a haber. Claro. Yo creo que no, va a haber rompimientos internos, ¿no?, dentro de los bloques. Así que bueno, nada. Y digo, porque ¿qué pasa para la idea que tiene el Ejecutivo? Que el Ejecutivo te dice, che, yo necesito recaudar más, necesito el equilibrio fiscal, necesito más retenciones y menos plata para los jubilados. Porque podés terminar la sesión con el voto al revés en ambas cuestiones. ¿Quién te va a garantizar la modificación jubilatoria? ¿Vas a tener voto? A Paulo Oliveto la vi muy enojada, por ejemplo. Cuando votan diferenciados los bloques que no son socialistas, no hay que pensar en grandes crisis. A veces es parte de un diálogo interno donde se consensúa la posibilidad de tener varias posturas y seguir conviviendo. Ni hablar cuando son bloques de diferentes vertientes, como hacemos Coalición Federal, donde al revés, me parece que la posibilidad que voten juntos sería lo más extraño, digamos, lo más celebrable. En esto que uno puede decir, iba a usar la palabra calvario, pero a lo mejor no es para tanto. Termine como termine este proyecto para el Ejecutivo, después tiene que cruzar paso perdido y ir al Senado. Y ojo con los partidos provinciales. Claro. Ojo con los partidos provinciales, porque los partidos provinciales... Ay, chicos, ¿se imaginan esta posibilidad? No, lo que acaba de decir Pato. Imagínense que el Senado introduzca modificaciones y vuelva a diputado. Pero claro. Ah, esa no la tenía. Bueno, boleta única. Boleta única pasó esa posibilidad. Pasó eso en comisión. Finalmente no llegó al recinto. Pero lo que tiene de particularidad el Senado es que los partidos provinciales acá son importantes, pero en el Senado son decisivos. Claro. O sea, no te alcanza con esta suma de ex Juntos por el Cambio, que de alguna manera le están dando la mayoría o le ofrecen la mayoría a la Libertad Avanza en diputados. En el Senado vos necesitas sí o sí de partidos provinciales. Y acá hay un dato que me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El Poder Ejecutivo prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. ¿Alcanzará? Bueno, ya el señor David Cayón dijo, no me dan con los números. Dijo que David, yo creo que la prórroga... Que funcione todo como demasiado... un sistema de relojería demasiado perfecto para llegar. Me parece que la prórroga del viernes no tuvo que ver con la necesidad de extender, sino con que no se podía dictaminar si no se prorrogaba las sesiones ordinarias el viernes, porque necesitas 10 días previo al final del periodo ordinario. Recordemos que el gobierno quería dictaminar el jueves o viernes de la semana pasada y no era necesaria la prórroga. Cuando no pudo, que el jueves a la noche se agotaron las instancias, el viernes tuvo que sí o sí extender y me parece que la extendió todo lo mínimo necesario como para que la sesión se apure, porque no tiene muchas intenciones de prorrogar el tema, y agregó algunas cosas interesantes que están pendientes, como esta reforma de la legislación penal que pide el GAFI por el tema de combatir el narcotráfico. Sacó un tramo de la ley ómnibus con el tema de defensa para tratarlo aparte, pero creo que no tiene intenciones, por lo menos, de tirar el tiempo todo lo posible, que era hasta el 29 de febrero. Después hablamos de una cuestión aleatoria, pero antes Oscar Sago, el titular del bloque de La Libertad Avanza. A ver, ¿qué dice?
Creo que hemos escuchado bastante, no solamente a los distintos bloques, que hemos escuchado a las cámaras, a las pymes, así que hemos tomado en cuenta todos los que nos vinieron planteando en las 3 comisiones, así que el plenario fue exitoso, más de 200 organizaciones que han participado, para nosotros es muy importante y bueno, creemos que después de estos 141 artículos menos, con el tema del tratar el tema de las jubilaciones, que hemos vuelto al tema de la tabla y hemos vuelto a que en el mes de abril se va a tomar con la iniciativa del tema del INDEC, con el tema de volver y a la cuestión inflacionaria, así que bueno, este es un artículo muy importante que nosotros nos tenía muy preocupado, lo hemos aceptado, estamos trabajándolo, lo vamos a mejorar, así que bueno, eso, las retenciones que se han caído, muchas retenciones han volvido al lugar cero de las pequeñas y medianas, las regionales, así que eso es los puntos principales. El tema privatizaciones, como ustedes lo saben, YPF se sacó del esquema, Banco Nación, ARSAC y algunas cuestiones más, se va a trabajar en conjunto y el Estado donde va a tener su mayoría para poder tener el tema de las privatizaciones y sacarlas a la cancha, así que bueno. Bueno, ahí estamos, el testimonio del titular del bloque entonces La Libertad Avanza, un tema que yo creo que no va a incidir, pero digo, el paro, porque si esto fuese peronismo contra oficialismo, digo, a lo mejor uno puede decir, bueno, habrá que ver la magnitud y demás, pero no es el caso. El paro del miércoles creo que no va a tener incidencia, ¿no? Me parece, ¿no? No sé cómo va a ser la organización de una sesión el jueves posparo, hay que ver el tema logístico. Me parece que la idea de sesionar previo al paro ya no funcionó, era uno de los objetivos que tenía el gobierno para apurar la sesión para el fin de semana último, o sea que hoy por hoy lo que le conviene al gobierno, lo que va a aspirar el gobierno es que el paro pase y que llegue esta sesión donde pueda anotarse un triunfo, ¿no? Así que ahí estamos. Bueno, recordamos, no hay todavía, salvo lo que dijo Nicolás Massot, uno lo veía como muy enfático a Massot, ¿no? Lo veía casi como más en la vereda de enfrente, que dice un discurso, queremos acompañar, pero la verdad es como muy tajante cuando dice no queremos que haya más retenciones, no queremos que los jubilados cobren poco. Es como están muy pidiendo discutir el tema fiscal. Sí, quieren que el tema fiscal se discuta adentro del Congreso, algo que el gobierno puede no hacerlo, puede tranquilamente mandar sus propias iniciativas y tener sus propios números. El tema es que si no tienen los números en el recinto para aprobar las leyes, es normal que la oposición se lo pida. Me parece que fue un poco la discusión que la semana pasada, cuando vinieron funcionarios con referentes de la oposición, no terminó de saldarse, ¿no? Bueno, y del otro lado, alguna vez me dijo algún peronista, mirá, nosotros lo que podemos hacer es en todo caso sumarnos a alguna otra estrategia, ¿no? Pero el peronismo está ahí, tiene 100 y pico de diputados, puede ser un número importante a la hora de firmar el dictamen, pero no, per se no puede resolver nada el peronismo. No, te da el voto negativo para cuando quieras rechazar un artículo. Exactamente. ¿no? Me parece que te da la base del rechazo para que los dialoguistas digan esto pasa, esto no. Ahora, vos es que los cordobeses me decían otra cosa muy interesante. En el medio de este lío... ¿Qué bien la pasaste con los cordobeses? Sí. ¿Sabés qué hay? No, pero yo creo que estaba dando vuelta. ¿Sabés qué hay? Hay una búsqueda también de liderazgos. Hay sectores que dicen, nosotros no estamos de acuerdo con el Ejecutivo, pero mirás el actual presente de la oposición y tampoco es un presente jerarquizado en materia de liderazgos. No, tal cual. Entonces están buscando. A ver, este proceso podría empezar a generarlo. Exactamente. Los genera desde el Congreso, los genera desde afuera. Digo, me parece que Cerciora quiere asomar la cabeza, me parece, ¿no? Pero ellos están buscando, a ver, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, pero ¿quién conduce a la oposición? Bueno, tampoco estamos cómodos con la conducción de la oposición, que no está muy clara. Así que me parece que es otro de los problemas, ¿no? Hay muchas oposiciones, hay un Congreso y un sistema político ultra fragmentado y muy dinámico también. O sea que vamos a ver la aparición de nuevas figuras líderes, pero el tema es amalgamar en una propuesta nacional que hoy por hoy está lejos, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, mucha expectativa para lo que va a pasar en las jornadas previas, en las horas previas. Están negociando ahora, y va a seguir después de las 18 con la convocatoria, plenario de comisiones. Laura Serra, muchísimas gracias. Pero un placer, Patito Méndez. Igualmente. Señor Mauricio cantando, pare un poco, deje de trabajar cantando. Otro placer. No me queda otra, hay que quedarse ahora. Nosotros hasta acá, enseguida, el señor Horacio Embón. Nada más, gracias. Buenos días.